redescubriendo la dimensión profundamente política de la educación popular. Tejiendo Redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo Redes. La espera se hizo larga, pero dio su fruto. El nieto 114 recuperado es nada menos que Guido, el que tanto ha esperado Estela de Carlotto. La incansable lucha por memoria, verdad y justicia va asomando triunfos, arrancados al odio, certificando una vez más que el amor es más fuerte. Estas mujeres, las abuelas como las madres de Plaza de Mayo, han sido y son símbolo de un cambio profundo en la sociedad. Ellas encarnaban a las mujeres de su época, amas de casa, docente en el caso de Estela, que han debido cargar sobre sus hombros el cuidado de la memoria de sus hijos, dejando de lado el rol que la sociedad les había impuesto. Salieron de sus hogares a gritar al mundo su dolor y su esperanza. Aún faltan 400 nietos por restituir. La lucha sigue con el ánimo retemplado. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Tejiendo Redes 89.3 @gmail.com. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa número 32 de nuestra quinta temporada. Estoy acá con mi compañero de la vida y conductor de este programa también, Daniel Mojica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Bien, agradeciendo la colaboración impecable de nuestro operador Nicolás Mogia, un lujo que ha vuelto luego de rendir exitosamente sus exámenes. Bueno, son las 15:10. Un saludo a Liliana, que seguro que nos está escuchando. Hoy tenemos un temón y un programón. Tenemos como invitada a Eleonor Faur, que está llegando, que está en camino, autora, entre otras cosas, del cuidado infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Y a propósito de mujeres, después vamos a entrar un poquito más profundamente en esto de los temas de género y del cuidado de nuestros niñas y niñas. ¿Qué podemos decir de estas mujeres malabaristas, madres y abuelas de Plaza de Mayo? Contadme un poquito, Daniel. Sí, creo que el rol de la mujer ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. Y bueno, en este siglo XXI realmente las mujeres están cumpliendo varios roles a la vez. Trabajan fuera de su casa, tienen su familia en el hogar, tienen que cuidar a sus hijos u ocuparse de que alguien los cuide en el caso de que tengan que trabajar. Realmente son unas malabaristas, como las define Eleonor Faur en su libro, y creo que, bueno, es para destacar el rol de la mujer. Y si uno mira, como hacíamos en la presentación, que hicimos una presentación especial por la recuperación del nieto 114, tanto las madres como las abuelas de Plaza de Mayo han tenido que cumplir un rol también de cierto malabarismo, digamos, tratando de encontrar a estos nietos recuperados y tratando de que la memoria perdure más allá del Podríamos olvido. decir que es un cuidado de la memoria, ¿no? Tal cual. Un cuidado de la memoria. Y en situaciones, digamos, y en contextos sociales donde la mujer estaba en su casa. Claro, porque estas madres y abuelas que ahora en todo el mundo son reconocidas por su lucha para recuperar la memoria de sus hijos y para a su vez cuidar esa memoria,
Bueno, ahora han encontrado a este nuevo nieto y bueno, el rol que han cumplido es fundamental. Sí, es fundamental y bueno, ya están entrando llamaditos por mensaje de texto felicitándonos por el programa de hoy y además yo pensaba qué actitud más espontánea, ¿no? Dani, de las abuelas y de las madres, sobre todo de las madres, de salir con esos pañuelos a la plaza en situaciones sociales muy complejas. Así es, y vos sabés el origen del pañuelo, bueno, lo han contado muchas veces las madres, que para reconocerse, porque las madres surgen en plena dictadura genocida, que salen a reclamar y a pedir por la vida de sus hijos, y para reconocerse en la plaza, para que no tuvieran problemas, se ponían en principio pañales de los chicos en la cabeza, que después se transformó en el pañuelo, que ahora ha sido señalado como símbolo nacional también, ¿no es cierto? Yo pensaba en el impacto, primero en la emoción, ¿no? Porque es imposible no emocionarse hasta las lágrimas con esta situación. Y recorto de lo que escuché ayer de Guido, que dice, ojo con el deseo porque se puede cumplir, ¿no? Así es, porque él dice que tenía como una fantasía o un deseo, o quizás lo decía también en broma, que si él fuera hijo de nieto de Estela de Carlotto, y se le cumplió. Entonces él dijo en la conferencia, ojo con los deseos, con los buenos y los malos deseos, claro, ¿no? Porque ella le pegó y dijo, ¿qué estás diciendo? Claro, no, todo bueno. Claro, eso iba a decir. O sea, fue realmente muy conmovedor. Muy conmovedor y bueno, todavía las aguas tienen que bajar. Totalmente, pero ¿no? Muy bien llevado por Ignacio. A él le gusta que le llamen Ignacio todavía, que es el nombre que le pusieron sus padres adoptivos, porque los que lo criaron no fueron los que se apropiaron de él, sino una pareja que cuidaba un campo, y el cuidador, el dueño de ese campo, es el que, digamos, llegó con la criatura apropiada y se lo entregó a este matrimonio, y según relata Ignacio fue criado con mucho amor, ¿no es cierto? Se nota. Eso, sí, se nota, sí, es verdad lo que decís. Sí, se nota que fue criado con mucho amor, y él todavía rescata y respeta el nombre que le pusieron sus padres adoptivos, y hizo un relato también conmovedor en el sentido de que se encontró con tanta familia que no conocía, y claro, las abuelas y los primos tratan de abrazar a los nietos recuperados como para en ese abrazo recuperar todo el tiempo perdido. Sí, ¿no? Bueno, se ve que él se crió en un contexto donde hay mucha distancia de uno a otro, ¿no? Se me ocurre pensar. Total, sí. La gente que vive en el campo no vive tan cerca como en los departamentos, así que tiene menos posibilidades de contacto físico. Me parece que a esto se refiere. Entonces, bueno, para el que no está acostumbrado provoca cierta incomodidad, y además está bueno que pueda marcarlo. Vi así como muy sólido, muy respondiendo, muy... con mucha soltura. Con mucha soltura, pero además con mucha solidez, ¿no? Con mucha honestidad intelectual, me parece. Que esto ha venido en los genes. Totalmente. En la herencia genética. Que Claudia, una de las hijas de Estela, tía de Ignacio, dice que realmente lo han reconocido en el carácter de la familia Carlotto también, ¿no es cierto? O sea, que lo ha demostrado en la conferencia de prensa con mucha... a pesar de su soltura, con mucha... Ahí ha llegado nuestra invitada. Bueno, que pase. Y yo, mientras Daniel le abre la puerta a nuestra invitada, les leo algo de Karina Kaplan, que dice: Juventudes e identidad. Tras la recuperación del nieto de Estela de Carlotto, aumentó la cantidad de consultas en las filiales de abuelas en todo el país. Pensaba, a partir de esta multiplicación de llamados, en la imperiosa búsqueda de identidad, y me venía a mi mente y a mi corazón aquello que en varios de mis escritos recientes he profundizado sobre las 4 necesidades de los jóvenes a lo largo de la historia. Y los enumera: generar un sentimiento de pertenencia, sentir que forman parte de un todo mayor que le dé sentido colectivo a su existencia individual, lograr identificarse con quienes configuran su generación, alcanzar respeto y estima social, tener un proyecto de vida, imaginar
imaginarse, entre comillas, entre paréntesis, con perspectivas a futuro. No hay presente sin memoria del pasado y sin futuro. Bueno, acá ha llegado nuestra invitada de hoy. Primero agradecerle que esté aquí, le vamos a dar unos minutitos para que se sienta cómoda. Un gusto tener aquí a Eleonor Faur, como habíamos puesto ya en nuestro Facebook, autora del cuidado infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, y les leo algo breve, entre muchísimas cosas. Es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Investiga sobre relaciones de género, familias y políticas públicas. Dictó cursos y seminarios de posgrado en políticas sociales con perspectivas de género en diversas universidades del país y del exterior. Y bueno, y no sigo porque hay muchísimo para decir. La verdad que es más que un gusto, un placer. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por interesarse en la temática que trabajo, y buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para nosotros. Qué libro, qué contenido, y qué magia también mientras lo vas contando, ¿no? Por ahí se observan algunas dotes de poeta y de una mirada muy sensible sobre la realidad. Muchas gracias. Bueno, básicamente es una investigación, pero sí he podido jugar un poco con cómo narrar esta investigación, ¿no? Cómo hacer para decir aquello que es un poco duro a veces o un poco árido, de la manera que la siento en cierto en un sentido, ¿no? Que pueda tener una expresividad un poco más sencilla, que sea sutil, que sea a la vez profunda y que tenga información y datos, que es lo que es la materia de mi investigación. Si eso era lo que querías lograr, lo lograste. Muchísimas gracias. Lo lograste porque se lee con atención, con uno va y vuelve y profundiza y bueno, y se emociona y reflexiona también sobre su propio ser mujer en la vida y en tantos recorridos de la vida como docente. Yo no sé, Dani, si querías decir algo, pero me gustaría ya empezar con el debate teórico, ¿no? Sí, sí. Bueno, algo que al leer pensé. Dice, los orígenes del concepto de cuidado. ¿A qué te referís con organización social del cuidado? Despleguemos un poquito también para aprender, porque este es un programa educativo. Muchísimas gracias. ¿No? Bueno, básicamente lo que trato de poner en cuestión es que el tema del cuidado es un tema que nos atraviesa a todos. Todas las personas necesitamos ser cuidadas con mayor o menor intensidad de acuerdo a las etapas que vamos atravesando en nuestras vidas. También nos podemos dar cuidado, pero en realidad los cuidados no se proveen de una forma igualitaria o equitativa en la sociedad, sino que en general las mujeres somos las que estamos más a cargo de los cuidados de las otras personas, de los niños, de las niñas, de las personas mayores, de cualquier familiar cuando se enferma. Entonces yo lo que quería mirar, y por eso la idea de organización social del cuidado, es que el cuidado, a pesar de que se suele considerar como una actividad privada, personal y familiar, hay una cantidad de estructuras sociales, de políticas, de formas de familia, de cómo está el mercado de trabajo y tal, que van interviniendo en cómo se proveen estos cuidados. Aunque el cuidado pueda ser algo más de una interacción directa entre ciertas personas, hay una organización social que lleva a que esas formas de cuidar sean de una manera o de otra, de acuerdo a las diferentes familias y clases sociales. Quisiera pedirte, yo estoy acá con cosas subrayadas en tu libro, y dice, en el siglo XVII sentó el fundamento teórico de dicha separación de esferas y estableció la necesidad de discriminar el poder político público del poder paternal sobre hijos, hijas y esposas. ¿Por qué no nos amplías un poquito? Así entendemos dónde se empezó a construir esta identidad, ¿no? O esta manera de mirar esto que vos querés mirar. Sí, yo tomo como parte de los orígenes así más de nuestra cultura, por lo menos, ¿no? Las culturas occidentales,
que durante el iluminismo y después con la revolución industrial hubo una suerte de separación de esferas entre lo productivo y lo reproductivo, entre dónde estaba la acción política y dónde estaba la acción privada, familiar, y ahí se estableció una suerte de división entre lo que se suponía que eran mandatos biológicos, aunque no lo eran, ya ha quedado demostrado, de los hombres y de las mujeres. Entonces los varones eran los que salían a trabajar, los que tomaban cartas en la acción política, los que estaban presentes en la cuestión cultural, mucho más que las mujeres, a quienes nos estaba como destinado, guardado el ámbito de lo privado, de lo familiar, del cuidado, de la producción doméstica. Entonces un poco empiezo a desandar ese camino, ese recorrido, mostrando que que esto que parecía o se veía como si fuera parte de la biología y no de la cultura, en realidad era un formato construido a nivel histórico, digamos, a partir de procesos históricos, sociales, culturales y económicos y políticos, por supuesto, pero que eso se fue erosionando con el paso del tiempo, con nuevas formas de salir al mundo de las mujeres, y que hubo una aceleración de esta erosión, de este cambio de paradigma, en cierto sentido, de lo que suponía ser mujer, lo que supone ser varón, de cómo se deben constituir las familias, ¿no? Deben, con todas las comillas del caso, y cómo son las familias en realidad. Entonces, a partir de eso, invito a replantear la idea si todavía tenemos que seguir pensando que el cuidado es solo una cuestión familiar y privada, o también es una cuestión social, como ha quedado demostrado esta semana con la recuperación del nieto de Esteban. Vaya, si ese ejemplo. Y que además, digo, cómo los escritores, los autores pueden plasmar un poquito antes o casi al mismo tiempo hechos sociales que están en sintonía con las cuestiones que se escriben en los libros. ¿Qué es esta magia de escribir y ser portavoces de cosas que van a pasar o que están entretejidas y entramadas? No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, te agradezco además, porque creo que, bueno, el tema, como yo lo investigo, o sea, la verdad es que yo no me considero mucho una visionaria de lo que pasa, sino simplemente una persona con cierta sensibilidad de lo que, digo, como tantas otras que somos, ¿no? Por suerte, y que al tener ciertas herramientas de la sociología puedo andar algunos caminos con ciertos recursos. Pero para mí es muy interesante también la forma en que quedó plasmada, que a Guido, como a los 500 nietos, los estamos buscando una sociedad entera. Y eso para mí también es la forma social que puede tener el cuidado. Sí, nosotros lo anunciamos recién en la apertura. Es el cuidado de la memoria, ¿no? Claro, también. El cuidado de la memoria como construcción social, me parece, que es tan importante, ¿no? Y además nos da identidad. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces la construcción social tiene espacios que son políticos, espacios que son culturales, ¿no? El teatro por la identidad, la música por la identidad, las instituciones que están buscando, la comisión para los datos de identidad. O sea, hay toda una organización en relación, por ejemplo, con la búsqueda de los nietos que hoy son adultos. Y también entonces ese tipo de estructura o de dinámicas sociales, políticas, institucionales es lo que yo trato de mirar en relación con el cuidado. ¿De qué manera intervienen las distintas instituciones en el cuidado? ¿Por lo que hacen o por lo que dejan de hacer? Entonces, ¿de qué manera las políticas sociales inciden en el cuidado? ¿Y de qué manera se puede pensar que todavía falta una vuelta de tuerca para actualizar algunas políticas para que puedan sintonizar con la vida actual de las familias, de las mujeres, y que haya realmente un cuidado compartido? Y sobre todo ser rápidos en este crecimiento, porque es muy rápido, es muy versátil todo lo que pasa y a su vez también es sutil porque no nos da tiempo a acomodarnos todos estos cambios. Yo quería leer algo que subrayé hoy. Dice: de esta manera se delimitaron y solidificaron por más de 2 siglos funciones, espacios, actividades
y derechos diferentes para hombres y mujeres. Dice, la familia por su parte, decís, ¿no? La familia por su parte quedaba constituida como un espacio hipotéticamente benigno, un paraíso en un mundo descorazonado, un lugar ideal en que el Estado no debía intervenir. Exactamente. Eso es un poco lo que, bueno, muchas desde los estudios de género venimos encontrando de la forma en que se edulcoró, por así decirlo, la idea de familia, como si en las familias no hubiera violencias, como si en las familias no hubieran otros problemas, pero que de alguna manera se idealizaba esa institución de la sociedad que por supuesto tiene una enorme potencia de cuidado, de afectividad, de compartir, de socialización, pero que no en todos los casos se da así. Entonces, la idea de pensar que ese era un espacio privado donde el Estado no intervenía era de instituir cuáles eran los procesos sociales en los que el Estado tenía que intervenir y cuáles no. Entonces, en el cuidado no intervenía, si había violencia en la casa no intervenía, etcétera, etcétera. O sea, si un papá no reconocía a su hijo no intervenía, o si en fin, muchas formas que se decía que no intervenía, pero de hecho igual intervenía el Estado. Claro, la omisión también es una forma de intervención. O sea, yo creo que es muy importante el contexto político que genera un determinado gobierno que se hace cargo de un Estado, ¿no es cierto? Por eso lo que nos está pasando en estos últimos 10 años, con todas las cosas que faltan realizar, pero cómo ha cambiado el contexto, que vos en algún momento del libro también lo comentás, ¿no? Totalmente, sí. Básicamente esto, ¿no? Lo que ha pasado en estos últimos años, como dice Daniel, de que primero el Estado se consolide como un actor que tiene que intervenir, o sea, que es bueno que intervenga, que sienta reglas de juego, que las regula, que las atiende a ver cuántos están, las aloja, exactamente. Entonces, todo eso sin duda son procesos políticos que a veces tienen su constatación en el gobierno y en el Estado, a veces no, a veces van por otros lados. Entonces, cuando hay cierta sintonía entre algunas inquietudes de la sociedad y demandas y reclamos y derechos de la sociedad y un Estado que los protege, por supuesto que se vive mejor. Claro. Sintéticamente, quiero leer algo porque, bueno, es muy importante el contenido y por eso lo he subrayado. Dice, sino como un ser esencialmente preocupado por los otros. Está hablando del rol de las mujeres, ¿no? De modo de sostener su protagonismo doméstico y su exclusión del mundo público. Por otra parte, la diferenciación de roles configuraba y se apoyaba en un orden valorativo que socializaba a unos y a otras a partir de la convicción de que el espacio doméstico y privado era el apropiado para las mujeres. Sí, como no sé si se acuerdan ustedes que somos todos un poco de la misma generación, de las infancias con los libros Mujercitas o con las princesitas, ¿no? Cómo era, dónde teníamos que estar las mujeres, dónde teníamos que mostrarnos que éramos buenas chicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Mandatos, que por supuesto mandatos. Las mujeres éramos muy diversas, pero eso no se veía porque el ideal estaba como fotografiado, cristalizado. Eleonor, te interrumpimos, tenemos que ir a la tanda. Si quieres escucharnos por internet, www.radiográfica.org.ar. Tejiendo redes. Si quieres escucharnos por internet, www.radiográfica.org.ar. Tejiendo redes. Radiográfica FM 89.3.